sociólogo? Buenas tardes, bienvenido. Siempre es un gusto dialogar con usted y conocer su análisis desde la coyuntura nacional en torno a lo que sucede en temas de inseguridad, crisis económica, migratoria. Según expertos, han dicho que estamos cerca de superar las cifras del 1999, cuando hubo este éxodo de ecuatorianos salieron de nuestro país. El 2023 ha marcado una cifra récord de remesas enviadas por compatriotas, superando el año anterior, el 2022, la crisis de desempleo, la crisis de inseguridad y la consulta popular. Sociólogo, buenas tardes, bienvenido. ¿Cuál es el panorama que usted mira en nuestro país? Esto, ¿cómo lo ve? Porque parece que cada vez que conversamos no hay nada alentador. Sociólogo, ¿cómo está? Saludos cordiales, Mónica, saludos cordiales a los amigos que nos observan y nos escuchan. Sí, realmente la situación es compleja para el país, ¿no es cierto? No es una cuestión solamente aislada o coyuntural del momento, sino que al contrario, diríamos que es una cuestión estructural, usted lo ha mencionado. Desde 1999 estamos en un proceso de crisis constante y cíclica en torno al tema de la situación económica que atravesamos los ecuatorianos. Recuerdo de que hubo una cierta mejora durante un buen tiempo, pero a partir del 2014, 2015, también con la situación económica mundial se afectó la economía nacional y obviamente desde ahí no hemos logrado despuntar ni recuperarnos en el ámbito principalmente económico. Tomemos en cuenta de que los demás elementos del contexto en que estamos viviendo son una consecuencia efectivamente del tema económico fundamentalmente, ¿no es cierto? Es decir, que mientras no se supere la problemática de desempleo, productividad, ingresos económicos para satisfacer las necesidades de los ecuatorianos, vamos a tener violencia, vamos a tener el Ujú. tema de la migración que usted ha mencionado, vamos a tener incluso los procesos de crisis institucionales que estamos Que ya viviendo en estamos la viviendo, actualidad. ¿no? O sea, que seguimos viviendo. Sí, que la estamos viviendo, ¿no? Y estas crisis institucionales tienen que ver efectivamente porque hay una disputa entre los sectores de poder, quienes unos manifiestan que tienen, digamos, la solución a la problemática y otros también dicen, y quien está en el poder también dice que tiene la solución a las problemáticas, pero en definitiva, esta confrontación y esta contraposición que existen entre estos poderes, efectivamente es una consecuencia también de esta crisis económica que estamos atravesando los ecuatorianos y que se ahonda efectivamente con otro tipo de problemáticas, como por ejemplo el fenómeno del niño, ¿no es cierto?, que recrudece la situación de desinversión que existe o ha existido en el Estado ecuatoriano para resolver ciertos elementos, sobre todo de atención a prevenir los desastres naturales provocados por el fenómeno del niño. Es decir, hay aspectos que la ciudadanía vamos viendo y que nos desmotivan e incluso van generando un tema de desconfianza, pese a que recientemente conocí un estudio, ¿no es cierto?, de Ujú. investigación respecto a la confianza y credibilidad de las instituciones, incluso del propio presidente de la República, pero como que esas encuestas les hace falta aterrizar realmente O sea, en las mirar. encuestas en donde el presidente de la República está bien posicionado, o el presidente actual me refiero, Daniel Noboa. Mire, yo creo que hay que darle una mejor lectura a esas encuestas respecto a este, entre comillas, anunciado posicionamiento del presidente de la República. ¿Por qué? Porque las preguntas fundamentalmente no dicen confía en el presidente, cree en el presidente, sino habla de problemas que se están manejando en la actualidad. Por ejemplo, ¿usted respalda o está de acuerdo con la presencia de las Fuerzas Armadas o con el decreto de estado de emergencia que ha dictado el presidente de la República? Y entonces ahí usted va a observar los resultados y le dicen que el 80% de población está de acuerdo con la acción que se está haciendo con la presencia de las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia, entre comillas, ¿no es cierto? Entonces, no es pues un respaldo tácito al presidente de la República, sino Ujú, a una acción o un hecho concreto. ¿Por ujú. qué? Porque en la medida en que han avanzado los días, ¿no es cierto?, a partir de los primeros días de enero que se emitieron estos decretos y hasta la actualidad, y en el que se generó una campaña señalando de que estamos mejor respecto al combate a la violencia y la delincuencia y la criminalidad,
Resulta que estos últimos tiempos, ese reflujo que se ocasionó por la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, digamos, está volviendo a salir a las calles. Hay un flujo nuevo, ¿no es cierto? Aquellos que salieron de los territorios determinados como violentos, principalmente ciudades de la costa, y que se fueron a otros lugares, están retornando y continúan haciendo acciones que quizá incluso son más violentas. Ahora ya no tenemos una o dos muertes diarias, ahora llegamos hasta 15 muertes diarias. Ujú. Y el gobierno dice que no, que estamos mintiendo, pero no es así, pues, ¿no es cierto? La realidad es Claro. O palpable. sea, de La hecho, gente el feriado de Semana Santa tuvimos 137 muertes violentas, sociólogo. O sea, una cifra que a pesar de que el gobierno quiso decir que eran 30 muertes menos que el 2023, perdón, pero no deja de ser una cifra alarmante. ¿Y en qué circunstancias, no? Ayer teníamos una nueva masacre en Orellana, por ejemplo. nueva masacre en Orellana, tenemos el problema de autos bomba, tenemos Ujú, el tema de la cárcel también que tuvo un ujú. levantamiento en la regional de Guayaquil. Las extorsiones no han dejado de ejecutarse en el país y al contrario, se han agudizado. ¿No es cierto? Quizá están utilizando los grupos delincuenciales otras tácticas, otras técnicas, ¿no es cierto?, para realizar estos actos delictivos. El tema de los secuestros no han paralizado en el país, es decir, yo creo que necesitamos un baño de verdad y una mejor transparencia respecto a lo que realmente está sucediendo en el país, sin ocultar cifras y también entender, y yo decía desde hace algún tiempo, no sé si lo dije en este medio de comunicación, no existe tal plan Fénix, porque no existen Sí lo elementos dijo. Aquí también lo que dijo, sociólogo, que no existe plan sí, Félix. definitivamente, porque nosotros estamos observando que lo que se ha hecho es coyunturalmente sacar a las Fuerzas Armadas de la calle, controlar las cárceles y hasta ahí ha llegado. Pero se entendería que un plan es toda una estructura planificada, con objetivos, con metas, ¿no es cierto? Con elementos componentes que puedan ir apuntando a resolver de raíz la problemática. Y la problemática de raíz tiene que ver con el tema del desempleo. La problemática Ujú. de raíz tiene que ver con la reingeniería institucional también, porque nuevamente van a pasar el SENAI al control de las cárceles. ¿Y qué vamos a tener? Lo mismo de antes que salgan a tomar el control las Fuerzas Armadas. Ujú. ¿Verdad? El tema de educación en el presupuesto general del Estado para la educación este año, ¿qué se ha hecho? Se ha recortado el presupuesto para la educación y entonces jóvenes que no van a tener oportunidad de acceder a la universidad, por ejemplo, van a dedicarse al ocio y ese ocio insano va a hacer que se contaminen y se vinculen a estos grupos Ujú. delictivos. Ese mensaje Vería, es, sociólogo, no sé si usted vio, y ya le he de pasar si es que no lo hizo. Lamentablemente, y yo lo he dicho comentándolo también en los espacios de comunicación, que las medidas adoptadas por el gobierno de Novoa a partir del 9 de enero, cuando decretó este estado de excepción y el conflicto armado interno, terminan siendo medidas paliativas cuando a la par no vemos un trabajo en la atención en las políticas públicas, en el aspecto social. Hoy, por ejemplo, se difundía en redes sociales una imagen de un joven que no tendría más allá de unos 17 años y que habría sido el presunto sicario de un atentado ayer en Guayaquil. Eh, el gobierno, ¿dónde está el trabajo del gobierno? O sea, muchos dirían es que es un delincuente, tiene que ir preso, y mucha gente está en esta posición de que tienen que morir en su ley. Pero, ¿cuál es la responsabilidad del Estado? el análisis superficial de los hechos, ¿no es cierto? Y de, digamos, contar los hechos como son, que muy generalmente se suele decir, no permite abstraer lecturas de la realidad. Recuerde que hace algún tiempo existió un par de niños de 13, 14 años, me parece, primero que asesinaron a alguien en Esmeraldas y luego se trasladaron a la ciudad de Quito, en Y la vía secuestraron. Simón Bolívar, me Uh -huh. parece, ¿no es cierto?, a hacer los atracos. Es decir, lo que usted menciona tiene razón cuando estamos planteando de que no se puede resolver la problemática si es que no se atiende de forma estructural estos problemas. ¿Qué significa? Dar atención a los niños en el tema de educación, pero dar atención también a los padres de estos niños para que cuenten con espacios laborales, ¿no es cierto?, ingresos económicos y puedan satisfacer sus necesidades. Desarrollar programas y propuestas en el orden psicoemocional para la población en general y sobre todo para los más desposeídos y abandonados y marginados. La principal población
vulnerables de este país son los niños y jóvenes, fundamentalmente los adolescentes que no han madurado aún emocionalmente. ¿Qué O implica aquellos que eso? pudieron haber desertado del sistema de educación pública a raíz de la pandemia del COVID. Pero a raíz de qué desertan, ¿no es cierto? Porque no es que la pandemia y el virus y el contagio es que hizo que deserten, es Claro, porque no contaban con los recursos económicos para, digamos, resolver o intervenir en la acción educativa. Eso así es es. todo, ¿no es cierto? ¿Y quiénes son? Son la población de los sectores más olvidados y marginados de este país. No son, pues, de las ciudadelas de alto calibre, de alto Nunca. nivel. Los de las ciudadelas high, como se dice, son aquellos que están vinculados más bien a los poderes y los que se roban la plata desde el poder y desde los gobiernos. Pero los sectores populares y la población de niños, adolescentes y jóvenes en este país que están vinculados a los grupos narcodelictivos como carne de cañón, es más, ni siquiera son los que van a ser beneficiarios desde el punto de vista de enriquecerse con el narcotráfico, sino Están son siendo usados como expuestos carne de cañón. expuestos efectivamente, ¿no es cierto?, para enfrentarse a la policía, para enfrentarse también a una contraofensiva que pueda hacer un propietario de un negocio, etcétera. Son los niños, son los jóvenes que pertenecen a estos sectores. Esa preocupación no hay en el país. Ese es el contexto social en el que estamos viviendo. Usted lo ha señalado. ¿Por qué la gente quiere irse del país? Existe un alto porcentaje, se habla del 52% de población que ha manifestado que tiene el interés de salir del país. ¿Pero por qué? Porque hay un contexto primero económico, una situación económica de crisis que no le permite resolver sus problemas. Y segundo, el tema violencia que también abona la crisis económica en el país y genera una inestabilidad desde el punto de vista de la vida y la convivencia pacífica que tenemos los ecuatorianos. Y claro, también corren el riesgo nuestros migrantes, tal cual como se está demostrando en el cruce a pie por el Darién, por ejemplo, cómo es que van quedándose, ¿no es cierto?, sin alimentos, Claro. con enfermedades, Acuérdese que que no hubo un tienen caso de una comida. mujer ibarreña, sociólogo, que era de San Benito de Palermo, me parece, y lamentablemente murió en esta travesía. Sí, definitivamente, es decir, y mujeres, y eso también, y familias enteras, porque no es solamente antes, de una u otra forma, este tipo de cruces que se desarrollaban eran por parte de los padres de familia, iban allá y ya cuando estaban Claro, dejaban a los estabilizados, hijos llevaban a acá. sus hijos. Ahora resulta que van familias completas, y es por la desesperación y la desesperanza que se va generando en el país. ¿Y sabe cuál es el tema? El tema es de que en lo personal yo no miro, ¿no es cierto? Si bien es cierto, uno se tiene la aspiración como ciudadano de que el nuevo gobierno, cualquiera que sea, de cualquier corte que sea, si es que lo hablamos ideológicamente, atienda y resuelva los problemas de los ecuatorianos, pero resulta que yo no avisoro, al menos en las propuestas políticas que Ujú. fundamentalmente han sido de carácter económico, solución a esos Y sí, problemas. sociólogo, pero lo mismo se pensaba de Daniel Noboa, ¿no? Cuando no atacaba, confrontaba en la campaña electoral y la gente estaba un poco ya, digámoslo, hostigada, cansada de este correísmo, anticorreísmo, una campaña electoral muy violenta, nunca antes visto una campaña electoral como la que vivimos en el 2023, la campaña presidencial me refiero, y Daniel Noboa sale como esta tercera opción, con un discurso nada confrontativo, muy relajado, etcétera, más allá de que haya sido un tema de marketing. Pero mire lo que está sucediendo, o sea, probablemente para las próximas elecciones mucha gente piense lo mismo y haya un nuevo outsider y resulta que terminamos en las mismas circunstancias, porque ¿qué problemas ha resuelto Daniel Noboa? A ver, yo creo que hay que establecer de que el discurso, la narrativa de campaña electoral de Daniel Noboa fue un estudio de marketing, efectivamente, que se hizo en función de cuál es el sentimiento y la percepción que los ecuatorianos teníamos en la mayoría respecto a cómo debe ser el candidato, qué debe proponer o cómo debe actuar en la campaña y en función también de posiblemente ganar las elecciones, qué hacer en el gobierno. Yo suelo decir de que la gente vota no solamente por la figura, por el individuo, la gente vota por una propuesta, independientemente de que no se profundice en la campaña electoral la propuesta, pero la gente mira algún elemento de propuesta y dice, bueno, este señor o esta señora nos va a sacar de la situación en que estamos viviendo. Pero lamentablemente cuando llegan al poder,
no se ejecuta lo que propusieron, ¿no es cierto? No se ejecuta lo que plantearon en campaña electoral y al contrario, como acababa de decir hace rato, lo que se ha hecho es aprovechar la coyuntura de crisis, de violencia fundamentalmente, para aprobar 5 leyes. Y 5 leyes todas de carácter económico, ¿no es cierto?, presentadas por el régimen. Y todas estas no es que han apuntado a una mejor distribución de los ingresos económicos de manera equitativa y justa para resolver o solucionar problemas de la mayoría de los ecuatorianos, sino que ha sido para golpear a la mayoría, sacar los recursos económicos o pocos recursos económicos que tienen la mayoría y beneficiar a los grandes grupos económicos. Eso es un hecho y esa es la lectura en los puntos más importantes de cada una de estas leyes. ¿Qué otra ley ha hecho? Fíjese usted que el IVA fue planteado su incremento en función, entre comillas, de invertirlo en el conflicto que estamos viviendo. Y recientemente escuché de que ya no va a ser la inversión en el conflicto, sino que van a ser en otros proyectos. Ujú. Quizá hayan algunos sociales. No se ha hecho constar ese presupuesto o ese monto dentro del presupuesto general del Estado. Mañosamente me parece a mí, desde el punto de vista político, de jugar con esos recursos para tenerlo bajo discreción de cómo movilizarlo en el ejercicio, sobre todo de algo que nosotros avisoramos desde hace rato. A partir que ganó Novoa la presidencia de la República, inició la campaña electoral, decíamos. Y justamente esta recuperación de recursos producto del IVA son eso, pues, son el cálculo para invertirlos efectivamente en la promoción y la campaña electoral que se avecina el 25. Y la consulta popular, no es que podemos decir, ah, qué bueno ve el presidente de la República como cumple su palabra de convocar a una consulta popular, sino cuáles son los contenidos y lo importante de esta consulta popular. A mi juicio, lo único que esta consulta popular hace es dos cosas. La una, convertir en un plebiscito para conocer si es que la ciudadanía le apoya o le respalda y saber cuánto de respaldo tiene. Y lo segundo, para recomponer o reestructurar algunos elementos que ya los grupos económicos de poder perdieron, como esto del arbitraje internacional y la contratación por horas, que es un tema de reforma laboral que se quiere hacer en el país. Ujú. Ahora, viene esta consulta popular. Hasta ahora, al parecer, los números le dan al presidente Noboa de ganar esta consulta popular y referéndum. Además que hay poca información sobre las preguntas que contempla esto. ¿Cómo ve estas en la ciudadanía, usted, sociólogo Fausto Giraldo, la opinión sobre la consulta popular y referéndum? Mire, el gancho principal de la consulta popular es la violencia. La ciudadanía está cansada de la violencia y la criminalidad. Ese Ujú. es el aprovechamiento mayor que se está haciendo en esta consulta popular. Hemos dicho que es inoficiosa. La Asamblea Legislativa iba a aprobar un código integral penal que contenían los elementos de esta consulta popular, pero a la larga la dejaron ahí esa reforma del Código Integral Penal, porque también afectaba a los intereses del gobierno para que se dé esta consulta popular, porque en definitiva corroboraba el hecho de que era innecesario. Pero sin embargo incluyen dos preguntas de referéndum que son Ujú. importantes para la vida del país, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a la final yo digo, si es que ya nos hacen la consulta popular y nos preguntan sobre los temas de violencia e inseguridad, la mayoría de ecuatorianos vamos a decir Que sí a sí. esas preguntas. Pero es necesario que profundicemos y ampliemos el análisis y la reflexión capaz de que los ecuatorianos podamos comprender y entender estas dos preguntas, la D y la E, que son las más significativas de este proceso, entre comillas, O democrático. sea, ¿y qué tienen Y que ver esas entonces, preguntas con la seguridad? Pues, sociólogo. con, tienen que ver con la seguridad de los empresarios, ¿no es cierto? Tiene que ver, por ejemplo, el tema del arbitraje internacional, cuando históricamente hemos visto primero que se ha roto la soberanía nacional con la intervención de organismos internacionales en decisiones internas. Segundo, que nos demuestren efectivamente cuál es el porcentaje de beneficio país que ha tenido, ¿no es cierto?, como territorio ecuatoriano, cuando los organismos internacionales han intervenido en arbitrajes, si han sido las empresas, ¿no es cierto?, las que se han beneficiado de esos arbitrajes internacionales. Y el otro elemento de la pregunta es que tiene que ver con la contratación por horas, que es efectivamente lo que dicen los sectores de los trabajadores, la precarización, pues.
Un ciudadano que no tenga un contrato establecido, ¿no es cierto? Que no tenga afiliación a la seguridad social, cualquier rato va a ser despedido, de manera inestable va a tener ese trabajo. Le van a pagar lo que les dé la gana. Segundo, van a liquidarles y luego a recontratarles quizá por menos valor o monto. Y lo siguiente es de que no tengan seguridad social y entonces se enfermará este trabajador y no tendrá a dónde acudir para hacerse atender. No va a tener opción al crédito beneficiario hipotecario, quirografario de la seguridad social. Son elementos de precarización, es decir, someter incluso a que, y eso sabemos la gente, que cuando necesitamos dinero vamos a trabajar más por lo que nos paguen. Resulta que de eso se van a aprovechar. Y lo otro no es que significa generar más empleo, porque eso es falso. Lo que significa o significaría la posibilidad es de que se den por terminados los contratos que existen ahora y se cambia la modalidad de contratación por horas y entonces no se ha generado mayor empleo posible como lo que se plantea el presidente de la República. El presidente de la República dijo que con la ley esta que se aprobó en primera instancia, ¿no es cierto?, que redujo el IVA a las Ujú. constructoras y a las El cinco por inmobiliarias, ciento que con Ujú. eso se iba a generar, ¿no es cierto?, Trabajo. empleo. Resulta que a inicios de marzo más o menos se hace una evaluación. El propio INEC dice que se han perdido 80.000 Ujú. fuentes de empleo y el gobierno aduce que se ha ganado 60.000 fuentes de empleo. Entonces, si hacemos una relación numérica en ese sentido, estamos diciendo de que habrían 20.000 desempleados en este país, nuevos desempleados en este país. Y más aún esto se agudiza porque la política del gobierno no es que hasta aquí queda, ¿no es cierto? Con este planteamiento del Fondo Monetario Internacional de reducir el tamaño del Estado, se propende a la reducción eliminando la contratación, ¿no es cierto? Y la contratación que no es en sectores burocráticos, porque hemos visto cómo es que causa efecto en hospitales, en la seguridad social, en maestros, ¿no es cierto?, que se despiden y quedan sin empleo en las áreas vulnerables del país, que es de educación y salud, que es justamente lo que acabamos de decir, que son los problemas que no se han atendido colateralmente al problema de la violencia de mandar a las Fuerzas Armadas a la calle para contrarrestar, disque, la criminalidad. Ujú. Ahora, con esta consulta popular que estamos ya a puertas de la misma y también con unas elecciones presidenciales en la que el candidato también, ¿no? El presidente actual ha confirmado su reelección. ¿Qué es lo que le espera al país? Bueno, yo creo que en primera instancia no hay que avisorar lo que le esperen, ¿no es cierto?, sino lo que podamos hacer la mayoría de ecuatorianos en estos tiempos. Lamentablemente no tenemos el control económico ni político. También aquí se juega el rol de grandes cadenas y empresas electorales y medios de comunicación que están ancladas al poder y que van a desfigurar, ¿no es cierto?, la realidad concreta de lo que significa el candidato Noboa. Ya no digo presidente, sino digo candidato Noboa. Quizá también van a tratar de posicionar para dividir, ¿no? Divide y reinarás el tema de la votación respecto a otras figuras políticas. Usted mismo mencionaba de que podría salir un outsider Ujú. en un proceso electoral que pueda ser también elaborado dentro de un laboratorio marketing político, ¿no es cierto? Es decir, primero es ese elemento, el segundo entonces es cómo es que la ciudadanía podemos reflexionar en primera instancia en esta consulta popular, ¿sí? Ya, votemos sí por las preguntas de violencia e inseguridad, pero no les demos chance a la pregunta D y E, que Ujú. significan entonces, digamos, la varita mágica del gobierno para fortalecer los grupos económicos de poder y las relaciones laborales en favor de la gran empresa. Y lo otro también empezar a mirar, ¿sí?, con mayor apertura de lo que podrían ser los candidatos, sus propuestas y qué es lo que queremos los ecuatorianos, que ya no va a ser para 18 meses, sino va a ser para 4 años, 4 años. ¿no es cierto? Ujú. Y eso implicará entonces, ¿qué nos espera? Si es que vamos a tener un gobierno 4 años más de Daniel Noboa, sí, yo creo que vamos a tener bastante improvisación. Yo sí creo que vamos a tener bastante ¿Usted improvisación. ha visto hasta ahora un gobierno improvisado? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque fíjese usted que hay errores, entre comillas, de buena fe, ¿no es cierto? Porque soy inocente y entonces los cometo, pero en realidad esos errores de buena fe, inocentes por detrás o por debajo, nos están dando un mensaje, ¿no es cierto?, de incapacidad de gestión para resolver la problemática que estamos viviendo. Y eso va a significar de que tengamos un gobierno en esa perspectiva, sin
iniciativa, ¿no es cierto?, apuntando a consolidar la presencia de los grupos económicos a los que representa y fundamentalmente deteriorando las condiciones de vida de la mayoría de los ecuatorianos. Realmente la situación es difícil. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de decir soplemos y botellas y ya, o sea, no. Se trata de establecer realidades concretas en las que estamos viviendo y entender de que primero es la inversión en desarrollo, para que ese desarrollo pueda generar oportunidades ciertas para la mayoría de ecuatorianos. Pero aquí se hace lo contrario, ¿no es cierto? Hay que sacar la plata del bolsillo de los ecuatorianos para invertirlo, pago de deuda externa para fortalecer la gran empresa y para fortalecer el fisco y que este fisco gaste y despilfarre los recursos en cosas que no son prioritarias para la mayoría de los ecuatorianos. Siempre me voy a referir a la mayoría de los ecuatorianos porque sí hay un grupo pequeño, ¿no es cierto?, de poder económico y en condiciones económicas altas que son los beneficiarios de estas crisis y de las políticas que los gobiernos de corte neoliberal como este implementan. Uh-huh. Termino con esta pregunta, sociólogo Fausto Giraldo. ¿Debería una izquierda unirse, consolidarse para las elecciones del 2025? Hablemos un segmento democrático, ¿no es cierto?, de la población. Lamentablemente los partidos políticos están desacreditados con todo este bullicio de los casos de investigación de la Fiscalía y entonces hay que entender de que debe aperturarse, ser más abierto, ser más amplio en función de establecer una alternativa coherente, ¿no es cierto?, desde el punto de vista político, programático, que no evidencie la figura o el figurín el que vaya a ser el candidato, sino que evidencie un programa de gobierno aplicable a la realidad y que pueda resolver estas necesidades que tenemos los ecuatorianos. Y de hecho, o sea, no quiero esquematizar el tema izquierda-derecha, sino más bien establecer de que haya un elemento, un segmento progresista del país que se pueda unir pensando en los ecuatorianos, que no es que va a gobernar para los ecuatorianos, sino que debe gobernar con los ecuatorianos, ¿no es cierto? Que es distinto a para porque ahí nos dispersa o nos distancia. Veremos más adelante si es que llega alguien de izquierda al poder y gobierna para los ecuatorianos, significa que está muy arriba frente a la mayoría de los ecuatorianos. No, queremos, o creo yo de que la mayoría sí debe plantearse la posibilidad de que se una, no desde el punto de vista de carácter ideológico tan radicalmente, pero sí de manera alternativa, transformadora, progresista, una posición democrática que refleje, digamos, la posibilidad de cambiar o transformar. No radicalmente porque eso nos llevará muchísimos años, pero sí por lo menos en la coyuntura de los 4 años, ver qué se hace Uh-huh. de mejoras para la mayoría de los ecuatorianos. Sociólogo, ¿su posición sería entonces en la consulta popular de la D y la E? No. De hecho, que si es que nosotros le decimos a la gente, vea, ¿está usted de acuerdo de que las Fuerzas Armadas participen Salgan a en las el calles. control de la delincuencia? La ciudadanía nos va a decir sí, que si está de acuerdo de que los bienes mal habidos por los delincuentes pasen a manos del Estado. La ciudadanía nos va a decir sí. Así es. Entonces, hacer una campaña en su totalidad por el no implicaría trabajar en contracorriente. Pero si es que nosotros logramos, como ciudadanía, como sectores sociales, identificar que para todas esas preguntas de inseguridad y violencia la gente vote como considere, pero exclusivamente para la pregunta D y la pregunta E, que son las más, digamos, profundas y radicales en este sentido, ahí deberíamos trabajar en la reflexión, ¿no es cierto?, para que la gente pueda adoptar una posición, al menos mi posición personal es por el no en la D y en la E de este referéndum en la práctica que se está convocando.